Arkady Petrovich deambulaba por una calle familiar, arrastrando los pies e incapaz de distinguir el camino. Exhausto, se sentó en un banco cercano a la entrada, dejando su andrajosa bolsa a un lado. Se encorrubeó con acento agudo y suspiró pesadamente. Había estado vagando durante una semana, somnoliento y hambriento, con el estómago retorciéndose de hambre y el viento helado calándole hasta los huesos. Sin embargo, no le importaba, era como si algo se hubiera roto dentro de él. Arkady Petrovich mantenía la mirada fija en un solo punto, repitiendo febrilmente en su mente el mismo pensamiento. ¿Cómo pudo ser? ¿Por qué lo echó su propio hijo? ¿Cuándo le dejó marchar? No hace tanto tiempo, todo era diferente. Y el anciano se sumió en sus recuerdos. Arkady Petrovich era profesor en la Universidad de Derecho, donde impartía filosofía. Amaba su trabajo y se entregaba a él con todas sus fuerzas. Era respetado por muchos debido a su honestidad e integridad. Se esforzaba por transmitir sus conocimientos a los alumnos y siempre lo hacía de la mejor manera posible. A menudo estudiaba con los estudiantes en casa, enseñando de una forma tan interesante y poco convencional que, por lo general, los estudiantes que inicialmente no entendían ni apreciaban la filosofía, empezaban a amarla y comprenderla. Arkady Petrovich también tenía una familia que era la envidia de todos, una hermosa esposa, Raichka, y un hijo, Vadim. Conoció a su esposa cuando aún era estudiante. Raya le cautivó a primera vista con sus largas pestañas negras, hoyuelos en las mejillas, una nariz ligeramente respingona, una figura delgada y delicada, y una naturaleza traviesa. Desde el primer momento, Arkady supo que se había enamorado para siempre, y desde entonces fueron inseparables, viviendo en una unión perfecta. Sin embargo, su esposa no pudo quedar embarazada durante mucho tiempo. Se sometieron a numerosos exámenes y procedimientos, esperando hasta el último minuto. Finalmente, la tan esperada felicidad llegó. Raya quedó embarazada. El hijo, tardío, esperado y querido, fue desde su infancia apreciado y amado. El bebé recibió todo lo que deseaba, los juguetes más caros, ropa elegante y a la moda, y fue acariciado y mimado desde el primer momento, con mejillas regordetas y rubicundas, perfumadas de leche, y literalmente rodeado de cuidados. Raichka le cocinaba todo tipo de encurtidos y golosinas para su hijo querido. Cualquier capricho o deseo del bebé se cumplía de inmediato, como por arte de magia. Naturalmente, esta actitud llevó a Vadim a convertirse en un niño mimado, caprichoso y voluble. Pronto se dio cuenta de que no había necesidad de negar nada, de regañar o castigar. No había consecuencias para sus actos. Vadim tenía problemas en la escuela, escandalizaba a sus profesores y a menudo ofendía a sus compañeros. Los profesores negaban con la cabeza y solían decir: Vadim, ¿cómo no te da vergüenza? ¿A quién has salido así? Una familia tan decente, un padre tan inteligente, doctor en ciencias, y tú lo deshonras de esta manera. Por supuesto, los profesores se quejaron a Arkady Petrovich y le pidieron que tomara medidas. El profesor, siendo un hombre inteligente, intentó influir en su hijo con suavidad y persuasión paternal. Vadim, hijo mío, la profesora me ha llamado. Dice que te estás portando mal. No está bien, pero el chico solo respondía con un chasquido irritado. Papá, no empieces. Es culpa de ella, me han sacado. Además, estoy harto de este colegio, es aburrido. Arkady suspiraba y trataba de tranquilizarse. No pasa nada. Es una edad difícil, ya se le pasará, entrará en razón, espabilará, se decía a sí mismo. Sin embargo, con el tiempo, Vadim se involucró con un mal grupo de chicos de la calle, comenzó a beber y a robar dinero de la cartera de su madre. A menudo desaparecía por la noche y, cuando volvía a casa, estaba borracho. Raichka, por supuesto, se dio cuenta de todo. Intentó hablar con su hijo, lloraba y le rogaba que entrara en razón, pero todo era en vano. Era como si unos demonios hubieran poseído al chico. Vadim se volvía cada vez más abusivo y maltratador, y a menudo increpaba a sus padres. Miraos cómo vivís. ¿A quién le importan vuestros modales y reglas de decencia? Podéis aullar, aquí, en la calle, hay vida, empuje, adrenalina. ¿No te das cuenta de que estás arruinando tu vida? Vamos, estas actividades no te traerán nada bueno. Padre y madre intentaron hacer entrar en razón a su hijo, pero Vadim estaba terriblemente enfadado con estas constantes amonestaciones. Despreciaba la vida que llevaban sus padres y encontraba tediosas las formas en que se dirigían el uno al otro, así como las reglas de decencia y la sobreprotección que sentía que le ahogaba. Quería escapar de ese pantano. Vadim disfrutaba corriendo a velocidades vertiginosas en moto, fumando y bebiendo vino de Oporto detrás de los garajes, para sentirse cool, independiente y adulto. Soñaba con lo emocionante que sería realizar un atraco y vivir al máximo con el dinero que obtendría. Pero estudiar, esforzarse y ser un buen chico no era para él.
Raya estaba profundamente preocupada. Llanto y desánimo la consumían, y comenzó a perder peso debido al estrés y a la falta de apetito. Inicialmente atribuyó su deterioro a un ataque de nervios, esperando que con el tiempo las cosas mejoraran. Sin embargo, su estado empeoró. Sentía mareos y náuseas persistentes, y sabía instintivamente que algo estaba mal. Ocultó su condición hasta el último momento para no preocupar a su marido, pero su salud continuó deteriorándose. Cuando Arkady finalmente llevó a su esposa al médico, el diagnóstico fue devastador. La enfermedad de Raya estaba en una etapa avanzada, y los médicos se mostraron desalentados. La querida Raichka se apagó como una vela, en cuestión de un mes. Todo lo que ocurrió después fue un mal sueño para el profesor. Un funeral, pena, dolor y lágrimas. Todos a su alrededor expresaban su condolencia con la misma frase. Lo sentimos, Arkady Petrovich, resiste. ¿Y cómo podía uno resistir? Todo en el apartamento le recordaba a Raichka. Era un lugar lleno de dolor y añoranza, donde aullaba y se arrastraba por la pared en su desesperación. Bebía a puñados sedantes para olvidarse de sí mismo durante unas pocas horas cada noche. La vida se había detenido para él. Había perdido su significado sin su esposa, que había sido su todo. Ella era la única con la que podía compartir su dolor, o simplemente estar en silencio y abrazarse, lo que le aliviaba, aunque solo fuera un poco. Arkady Petrovich no sabía cómo, y lo más importante, por qué debía enfrentar la pérdida de su esposa. Sentía la ausencia de ella con una intensidad insoportable. Aún deseaba compartir el dolor con su hijo, pero Vadim se volvió cada vez más amargado, distante y adicto a sustancias ilegales. El hijo ya no se pertenecía a sí mismo, vivía de dosis en dosis, exigiendo constantemente dinero a su padre y saqueando la casa en busca de cosas para vender. Eventualmente, la policía lo atrapó y terminó en la cárcel. A pesar del delito, Arkady Petrovich continuó apoyando a su hijo. Enviaba paquetes regulares, privándose de todo lo que podía para ayudarle. Lo visitaba y hablaba con él durante largos periodos. Sin embargo, Vadim escuchaba en silencio, con una mirada furiosa y absolutamente distante, como si no fueran padre e hijo, sino dos completos desconocidos. Arkady esperaba en su corazón que, al menos en la cárcel, Vadim recapacitara, replanteara su vida y que todo mejorara al salir. Pero, desafortunadamente, el milagro no ocurrió. La prisión quebró incluso al más fuerte. Al salir, Vadim se mostró aún más agresivo, huraño y enfadado, culpando a todos a su alrededor por su destino perdido. El apartamento del profesor se convirtió en un lugar de frecuentes borracheras y libertinaje. En esos momentos, Arkady Petrovich intentaba ocultarse de la vista de su hijo, refugiado en su habitación, cubriéndose la cabeza con las manos y preguntándose, ¿cuándo acabará finalmente esta pesadilla de los últimos años? ¿Por qué me ha tocado semejante castigo? Menos mal que Raichka no es testigo de esta humillación y desgracia. ¿Cómo, con qué fuerzas, podría hacer entrar en razón a mi hijo? ¿Por qué se ha convertido en un monstruo sin alma? Después de todo, Raya y yo le dimos todo nuestro amor. ¿A dónde ha ido a parar? Arkady Petrovich apenas tenía fuerzas morales para soportar los golpes del destino. Nunca dejó de intentar llegar a la conciencia de Vadim, creyendo aún que algún día escucharía lo que tenía que decir. Sin embargo, tras cada conversación, Vadim se enfurecía más y más, y en uno de esos arrebatos le espetó a su padre. Fuera, ya estoy harto de tus sermones. Vadiash, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde voy a ir en mi vejez? Hijo, despierta, murmuró el profesor, aturdido y en estado de shock por lo que estaba sucediendo. Pero la puerta se cerró ante sus narices, y Vadim sacó una bolsa con las pocas pertenencias de su padre. Así, Arkady Petrovich, un hombre respetado y doctor en ciencias, se vio reducido a la condición de vagabundo. Vagó por las estaciones de tren durante una semana, consciente de que no estaba hecho para la calle y que no sobreviviría allí. Se sentía amargado y avergonzado. No se atrevía a pedir limosna, y los transeúntes lo miraban con desdén. Al principio se ahogaba en lágrimas, y el resentimiento parecía desgarrar su ser en pedazos. Luego, un enorme vacío negro se formó en su interior, y dejó de ver sentido en su existencia. El profesor se limitó a vagar por las calles y, con el tiempo, llegó a un patio familiar sin saber por qué. Fue sacado de sus profundos pensamientos por una voz. Hola. Veo que llevas mucho tiempo aquí. ¿Ocurre algo? Ven a mi casa a tomar un té y a entrar en calor, hace frío. Me llamo Elder, soy el portero. La vergüenza y el bochorno abrumaron a Arkady Petrovich. Realmente tenía mucho frío y hambre, así que aceptó la oferta sin rechistar. En el pequeño cuarto oscuro del conserje, el ambiente era cálido y acogedor, y olía a algo delicioso. Elder alimentó al anciano con sopa y le ofreció té. No le hizo preguntas, ni indagó en su vida. Muchas gracias por su amabilidad,
dijo Arkady Petrovich, apoyándose tranquilamente contra la pared. Se quedó dormido, arropado por el calor después de tantos días de vagabundeo. Así fue como Arkady Petrovich se quedó allí. Elder no lo echaba, y a menudo conversaban durante largos ratos. También jugaban al backgammon en el patio, un juego en el que el profesor era un experto. Un día, mientras el profesor y Elder jugaban al backgammon, un Lexus blanco como la nieve pasó a toda velocidad, salpicando un charco que empapó a ambos. Del coche bajó un joven elegante, bien alimentado y a la moda, que lanzó una mirada despectiva y se rió al ver a Arkady Petrovich y Elder limpiándose el rostro. De repente, el profesor se sintió profundamente ofendido. El joven le recordó a su propio hijo, y, a pesar de su habitual tranquilidad, sin pensarlo, comentó: «Deberías disculparte, jovencito». El rostro del muchacho se torció en una mueca despectiva. Lo que faltaba, humillarse delante de indigentes. «Te pasas, abuelo», dijo con sarcasmo. Luego, al ver la mesa de backgammon, sugirió con una sonrisa: «Hagamos una apuesta, abuelo. Juguemos al backgammon. Si gano, cada vez que te encuentres conmigo, harás una reverencia y dirás: «Buenos días, señor». Se rió con satisfacción, disfrutando de su impunidad. «Y si ganas, te daré mi coche. No has visto un coche así en tu vida, ¿verdad?», añadió, mientras una multitud de curiosos se reunía alrededor, aplaudiendo. Arkady Petrovich, aunque reticente, se vio obligado a aceptar la apuesta. El joven se comportaba con arrogancia, mofándose del profesor y desestimando la posibilidad de que Arkady Petrovich recibiera el coche, ya que solo lo había propuesto por diversión. Sin embargo, la fortuna parecía favorecer al profesor, quien cada vez que lanzaba los dados, obtenía una jugada ganadora. Además, su habilidad estratégica se hacía evidente al ubicar sus fichas de manera que bloqueaba los movimientos exitosos de su adversario. Dmitri, al darse cuenta de que estaba perdiendo, se volvía cada vez más agitado y gritaba: «¿Qué demonios es esto? ¿Lo haces a propósito? ¿Te gusta tanto el coche? Nunca lo verás, ¿comprendes?», vociferaba el joven con una mueca de rabia. Arkady Petrovich, sin embargo, no reaccionó a los insultos. Su formación intelectual le impedía rebajarse a tales provocaciones. Dmitri, con un marcador aplastante en contra, estaba a punto de huir rápidamente, pero la multitud se enfureció y el ambiente se volvió más tenso. «¿Qué pasa con el trato? ¿Qué pasa con el trato? Una apuesta es una apuesta. Denle el coche». La arrogancia del joven se desvaneció y, furioso, arrojó las llaves del coche sobre la mesa antes de salir corriendo. Mientras se alejaba, gritaba como un niño caprichoso: «Te haré pagar, os acordaréis de mí, os haré bailar a todos». Dmitri era hijo de un fiscal que mantenía a toda la ciudad bajo su influencia. Acostumbrado a resolver sus problemas con la ayuda de su padre, el joven corrió a casa y se lo contó. «Papá, he perdido tu coche en una partida de backgammon contra un vagabundo, ¿y qué voy a hacer ahora?». «Resuélvelo tú. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes cuánto vale? Estoy harto de tus payasadas». «No sabía que esto pasaría. Es culpa del vagabundo, solo estaba bromeando. No es como si tuviera que devolverlo». «No es para tanto», se excusaba Dmitri, con evidente nerviosismo. «Dame la dirección», gritó furioso el padre, sacudiendo a su hijo por el cuello. Vestido a toda prisa, el fiscal corrió como el viento para resolver la situación. Su interior hervía de ira. «Le arrancaré las piernas a este vagabundo ahora mismo. Es un descarado, robándome el coche». Al llegar al patio, vio al viejo y al conserje jugando al backgammon tranquilamente. Las llaves del coche estaban donde Dmitri las había dejado, y el coche estaba aparcado cerca, ileso. El fiscal empezó a maldecir y a amenazar mientras levantaba a Arkady Petrovich por el cuello, a punto de zarandearlo. Sin embargo, al mirarle a los ojos, titubeó. «¿Arkady Petrovich? ¿A usted? No puede ser», exclamó el hombre. La imagen de su profesor favorito de filosofía en la Facultad de Derecho, quien le había dado clases particulares en casa y le ayudó a aprobar con matrícula de honor, apareció en su mente. «¿No se acuerda de mí? Soy Víctor Lebedev, estudié contigo, y me ayudaste con el examen. ¿Cómo es que está usted aquí?». El fiscal estaba perplejo y, disculpándose, dijo: «Lo siento, por favor. Ha sido muy incómodo». Arkady Petrovich suspiró, y las lágrimas acudieron a sus ojos. Llorando, se secó las lágrimas furtivamente, se ajustó su raída chaqueta y narró sin reservas la historia de su vida. Al final, añadió: «No he tocado el coche, no lo necesito, es solo un trozo de hierro con tornillos. Nunca busqué el dinero, viví según mi conciencia. Quería darle una lección a tu hijo. Yo perdí la mía, él se convirtió en una bestia. No te lo pierdas». Con esas palabras, el anciano se dirigió a la entrada. «Arkady Petrovich, lo resolveré todo. Lo siento de nuevo por todo, pero voy a hablar con mi hijo en serio, te lo prometo».
Víctor Lebedev, con una determinación renovada, se dirigió rápidamente a su coche y se alejó hacia su hogar. Al llegar, probablemente por primera vez en su vida, le dio una fuerte paliza a su hijo. ¿Te das cuenta de la clase de persona que has ofendido? Es profesor de filosofía, yo estudié con él. ¡Qué desalmado eres! No se nota que sea profesor, yo pensaba que era un vagabundo, se justificó Dimitri, todavía aturdido. ¿Cuándo has crecido para ser tan cabrón? Te enseñaré a respetar a la gente. Víctor no se detuvo allí. Para que Dimitri entendiera mejor lo que podría ser de él si continuaba por ese camino torcido, lo llevó al piso del profesor. La puerta estaba abierta desde hacía tiempo, y el olor a humedad, alcohol y cigarrillos impregnaba la habitación. Víctor se horrorizó al ver lo que había sido una vez un hogar bien cuidado y acogedor, ahora convertido en una mazmorra. Al salir de la habitación, Vadim, en un estado de decadencia, medio borracho y sin afeitar, se encontró con ellos. La escena dejó a Dimitri sin palabras. Mira, hijo, en este piso Arkady Petrovich estudió conmigo adicionalmente, y este es su hijo, igual que tú. Él también fue joven una vez. Le explicó Víctor, con la esperanza de que la experiencia sirviera de lección a Dimitri. Lo tenía todo, pero no, él desperdició el dinero y su vida con sus amigos. Luego fue a la cárcel. ¿Qué te parece? ¿Quieres un futuro así para ti? Le dijo Víctor a Dimitri. Vadim, con una mirada turbia e incomprensible, comenzó a suplicar. ¿Por qué has venido con las manos vacías? ¿Dónde está la botella? Dimitri se quedó en completo silencio, mientras la dura realidad comenzaba a calar en él. Víctor, cumpliendo su promesa, ayudó a su antiguo profesor. Vadim fue sometido a un tratamiento obligatorio y a una rehabilitación prolongada en una clínica cerrada, a pesar de sus protestas y juramentos. El piso fue reparado, y el profesor se mudó allí. Arkady Petrovich y Víctor se hicieron grandes amigos, pasando las tardes en la casa del profesor, jugando al backgammon, tomando té y conversando sobre todo. Poco a poco, Vadim, gracias a los esfuerzos de los médicos, superó su adicción, se calmó y encontró un trabajo. Incluso empezó a pensar en casarse. Con la llegada de Valentina, su hijo se volvió más suave, y sus ojos se ablandaron y se hicieron más amables. La vida comenzó a mejorar lentamente. Después de años de lucha, decepción y esperanza, Arkady Petrovich finalmente escuchó las palabras más importantes y necesarias de su vida. Perdóname, papá, si puedes. Te quiero. Te perdoné hace mucho tiempo, hijo, dijo el profesor. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en años. Ambos sentían una ligereza que no experimentaban desde hacía mucho, como si un enorme peso de resentimiento e incomprensión se hubiera desvanecido, y respirar se hiciera más fácil. Los ojos del profesor se llenaron de lágrimas, esta vez de una alegría desbordante. Arkady Petrovich y Vadim decidieron visitar a Raya en el cementerio. Se pararon junto a su tumba, y su hijo, por primera vez desde su muerte, colocó flores en la lápida y dijo: Siento, mamá, haber sido tan tonto. Es una pena que me haya dado cuenta tan tarde y que no pueda cambiar nada. Con esas palabras, lloró en silencio. Arkady Petrovich le puso una mano en el hombro y, con cariño y paternalismo, le dijo: Estoy seguro, hijo, de que tu madre te ha perdonado y ahora se alegra por nosotros. En ese momento, no había personas más cercanas en el mundo que el padre y su hijo. El profesor estaba inmensamente agradecido a todos los que le habían ayudado y apoyado en su hora de necesidad. Agradecía a Víctor por no dejarle morir de frío y hambre en la calle, por ayudarle con su hijo y el piso. Dimitri, el hijo de Víctor, también había cambiado mucho después de todo esto. Se dedicó al estudio y nunca más pensó en intimidar a la gente. Todo esto parecía bastante natural en el contexto de su evolución. Lo más importante en nuestra complicada y turbulenta vida, a pesar de nuestro estatus, posición social o dinero, es no perder la humanidad, la bondad y la compasión. Al fin y al cabo, solo siendo compasivos, empatizando con el dolor ajeno, y brindando una mano en momentos difíciles, todos nos volvemos un poco mejores y más limpios. Ninguno de nosotros sabe qué giros del destino nos depara el futuro. Las cosas pueden cambiar y volcarse en cualquier momento. Es crucial recordar el famoso proverbio: trata a tu prójimo como te gustaría que te tratara a ti.